una serie de idas y venidas. Yo en un trabajo mío de los 80 más o menos, lo llamo un juego de claros oscuros permanentes, entre quienes apoyan el desarrollo nacional, que es necesario proteger nuestra industria. ¿Por qué? Porque los términos de intercambio no nos favorece. Mientras esté protegida y vaya mejorando, que tareas exportables más intensos. Digo, una cosa es, triunfa en el siglo XIX esta mirada, es decir, vender productos sin valor agregado, básicamente granos y carne, y comprar productos hasta tener el precio final. Cada paso va agregando valor a ese producto. La producción de metal, la fundición, las minas, el trabajo en fábrica, el flete, y todo eso lo manejaba Inglaterra. Es decir, que acá se produce la primera gran brecha. ¿Cuál de los dos modelos? A esto hay que agregarle una cuestión en paralelo. Piensen ustedes que todas las naciones americanas que se independizan en las primeras décadas del siglo XIX, ocurre lo mismo. ¿Por qué? Porque son hijas a su vez de la Revolución Francesa. Fíjense esta diferencia. Por un lado, Inglaterra es un reino gobernado por una nobleza, y por otro lado, en Francia, en 1789, triunfa la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es importante porque constituye tres grandes ejes. Vamos a situarlos así. Tres grandes ejes. A ver a quién admito. Acá. Tres grandes ejes. Uno es político, que es la construcción de la República, que es una organización política distinta, basada en tres grandes principios, por lo menos en su fase declarativa: liberté, égalité, fraternité. Libertad, igualdad y fraternidad. Planteado así, parecen interesantes, son constitutivamente importantes en esa declaración. Lo que pasa es que esto, la única que se mantiene es el principio de libertad, porque la igualdad y la solidaridad son siempre demandadas. Libertad, igualdad, fraternidad. Fijémonos en esta cuestión, la libertad. La libertad básicamente, entiendo yo, que está asociada a la posibilidad de ver el libre cambio, en una lectura, en una interpretación de ese principio. El libre cambio opuesto al proteccionismo. Es decir, desprotegemos nuestras industrias para que con el libre cambio nuestras industrias vayan copiando y vayan mejorando, cosa que nunca se dio. La solidaridad cada vez va más restringida, y ni hablar de la igualdad. Formalmente está establecido, pero hay todos somos iguales, digamos, ante la ley, pero hay algunos que son más iguales que otros. Esto es también lo que lleva a muchas de las injusticias en el orden social actual, o a las diferencias, a las marcadas diferencias entre quienes concentran
un volumen de poder, de capital, y quienes están desposeídos de eso. Pero sí es importante, porque la libertad pasa a tener una importancia central. ¿En qué sentido? En el sentido de que las nuevas naciones, al ser libres, pueden tomar sus decisiones. Pero volvamos al tema económico, ¿no? Esta cuestión nunca está saldada y siempre está en tensión con los otros. Pero por un momento quedémonos en el concepto libertad. El concepto de libertad es un concepto abstracto. Es decir, yo no puedo decir hago lo que quiero, sino hago lo que debo hacer, porque como decía un viejo axioma, mi libertad termina donde empiezan las de ustedes. Es decir, yo le puedo decir cualquier cosa, no puedo decir cualquier cosa, perdón. En principio debo respetarlos como ciudadanos libres, como ciudadanos dignos, etc. Traído a este mundo, a este momento, si a mí me dicen, oiga, estamos pasando una emergencia, cuídense, no se expongan, no salgan, yo puedo ser portador del virus sin síntomas, asintomático, y puedo contagiar. Entonces, mi libertad termina donde empieza el derecho del otro, el derecho a no ser contagiado. Y eso es muy importante. Por eso yo señalo que es un concepto abstracto que no tiene que no debe funcionar básicamente sin esa responsabilidad. Es decir, la libertad implica un grado alto de responsabilidad. Ahora bien, ¿qué ocurre? Ocurre esta cuestión del enfrentamiento libre cambio versus proteccionismo. Ahora, vamos así a los datos. ¿Cómo se construye esto? Fíjense que en el principio, o sea, organizativo del Estado-Nación argentino, ocurren las mismas tensiones, las mismas diferencias. Por ejemplo, Alberdi, que es el padre de nuestra Constitución, dice, gobernar es poblar. Bien, y acá revisemos este concepto. ¿Por qué? Porque Argentina y Sarmiento también dice algo parecido, entre San Juan y Córdoba media el desierto. Y acá detengámonos en esta cuestión. Un desierto. Muy bien. ¿Qué es un desierto? ¿Qué dos condiciones tiene un desierto? Básicamente una falta de agua y una falta de gente, de personas. Cosas que había. Fíjense que nuestro espacio de conflicto, acá me avisan que en 10 minutos termina esto. Cuando termine esto, salimos y volvemos, salgo y vuelvo a entrar, hacemos todo lo mismo, como todas las clases. Entonces, este concepto es una falacia. Si el espacio en disputa es la pampa húmeda, si es húmeda es porque hay agua. Y si hay agua, también hay vida. Entonces, es el concepto para construir básicamente un modelo agroexportador, es decir, un modelo primario de producción. La segunda cuestión de esto, vuelvo al tema de la libertad, tiene que ver
con Sarmiento. Con Sarmiento vamos a ir y volver continuamente. Sarmiento, cuando se exila en Chile, huyendo del tirano Juan Manuel de Rosas, dice, por lo menos eso nos enseñaban nosotros en la primera escuela, dice que Sarmiento escribió en la piedra, bárbaros, las ideas no se matan. Y en realidad dijo, está escrito en francés, dijo otra cuestión, lo traduzco. Dijo una cuestión mucho más violenta. A los hombres se los degüella, las ideas no. Es decir, que había que pelear por las ideas. ¿Por qué le señalo esto? Porque esto abre también un periodo largo de violencia entre esas disputas, entre esos dos grandes modelos. Ahora bien, volvamos a ese territorio bien definido. Pregunto, ¿cuál era el espacio más poblado de lo que va a ser la nación argentina? A ver qué respuesta tengo. Pueden opinar. ¿Cuál era el espacio más poblado de lo que hoy es la nación argentina? Tiro dos pistas. Francisco era una aldea. Nicolás era una aldea. La Cava. La gran aldea lo llama Vicente Fidel López. Tiro un par de pistas. ¿Dónde se declara la independencia? ¿Y por qué? A ver, dale volumen, querida. ¿Quién estaba hablando? Tucumán, muy bien, Iván. La pregunta es, ¿por qué Tucumán? Y vamos a ver cómo era la nación argentina, lo que iba a ser la nación argentina. Muy bien, Verónica. Sí, Tucumán. Les explico. Al sur del río Colorado no había nada. Eran tierras mapuche, tehuelches, huiliches, como quieran, ni se conocían. O sea, que la nación iba desde el río Colorado, lo que iba a ser la nación, desde el río Colorado hasta las provincias altoperuanas, que eran lo que hoy es Bolivia. Entonces, para que todos manden sus diputados, había que hacer un lugar intermedio. Entonces, este lugar equidistante es Tucumán. Perfecto. Pero Tucumán, estoy hablando de población, ¿dónde está situado? En los bajos del mundo andino, aún perteneciente a cadenas montañosas asociadas al mundo andino. Quiero decirle que la parte más poblada de la nación era el mundo andino, en los abajos del mundo andino. Es decir, lo que es Cuyo, La Rioja, Catamarca, hasta Potosí, hasta Chuquisaca, que hoy es Sucre. Toda esa parte era la parte más poblada. Es decir, era la parte más poblada como herencia del viejo imperio inca. Y seguían poblados. Por lo tanto, tenían actividades productivas, una industria alimenticia con la tecnología de época, una industria de comunicación con postas, una industria textil potente, que era la cuestión a proteger. Si ese mundo andino, que llega, digamos, hasta los abajos de Córdoba, ¿no? Si ese mundo andino
era la parte más poblada, es decir, que había una población. Y esa población tenía actividades, dulces, alimentos, textiles, comunicaciones, carros, todo eso se hacía. Entonces había una industria en ciernes que había que proteger y facilitar el intercambio en otras condiciones. Fíjense, de hecho, una anécdota, creo que el 2 de septiembre se recuerda el Día de la Industria porque es cuando sale la primera exportación de la nación. ¿De dónde sale esto? Del norte de Córdoba, del sur de lo que va a ser Santiago del Estero. Entonces es que se exportan cueros, que se exportan textiles, que se exportan carne salada, etc. Pero esa es la primera exportación y algunos contrabandos también van ahí, ¿no? Una onza de plata, de oro, eso iban encubierto. O sea que junto con la nación también surge el contrabando. Y Buenos Aires era una aldea sitiada, digamos, por los pueblos originarios, por los indios. Es decir, que gran parte, esto explica que la nación se hizo al revés de cómo nosotros lo pensamos hoy. La nación se hizo de abajo para arriba, es de las provincias es las que se dan una nación. Las provincias preexisten a la nación. Recordemos el preámbulo constitucional, nosotros los representantes del pueblo de la Argentina, de las provincias unidas, el Río de la Plata, por voluntad, nos reunimos para dar una nación. Punto. Es decir, que en ese eje estaba concentrada la actividad. Buenos Aires era una aldea de espaldas a la nación. ¿Por qué? Por las actividades comerciales, por el puerto, por el contrabando, etc. Era la puerta de salida. Por lo tanto, también era la puerta de entrada. Y ahí, no sé qué escribe Verónica, declaró la formal ruptura de los vínculos. Sí. Es decir, que esa aldea, con inmigrantes, con asociados al comercio, ingleses, italianos, etcétera, en ese momento, a fines del siglo XIX, fines del XVIII, inicios del XIX, es la que va a generar una tensión. Ahora bien, vamos a lo que decía Alberdi. Gobernar es poblar. Muy bien. Si ustedes se fijan en un pie de página del texto de Tayana, donde cita textualmente a Alberdi, Alberdi dice trasplantar pedazos vivos de Europa. Es decir, que la nación argentina debía ser un remedo de
¿Seguimos? ¿Tengo buen audio? Bien. Entonces, ahí empieza esta tensión, ¿no? Trasplantar pedazos vivos de Europa. Decía, fíjense que aún en la reforma de 1994, en la reforma constitucional, hay algunos cambios, pero en la parte dogmática no se toca. ¿Cuál es la parte dogmática? Fíjense que hay un artículo que señala precisamente esto. La nación argentina promoverá la inmigración europea. Repito, la nación argentina promoverá la inmigración europea. Fíjense que esta es una declaración de principios, pero a su vez también es importante recuperar el texto del profe, ¿cómo es chileno? Manuel Rojas Mix. ¿Quién leyó ese texto? No veo que nadie lo haya leído. Bueno, léanlo bien, voy haciendo un avance. Rojas Mix, ese libro pertenece a los 100 hombres de América, ese es el nombre del libro, y yo tomo un capitulito que es anecdotario, donde él cuenta todo el proceso de su formación académica, desde la primaria hasta una formación postdoctoral, ¿no? Y él cuenta al final de ese capítulo, presten atención, cuando él vuelve, después de haber entendido algunos conceptos discriminatorios de la vieja Europa, que lo llamaban sudaca, en Francia metec. Metec es el nombre, los franceses tienen dos maneras de nombrar al extranjero, al migrante. Uno, si tiene guita, le llaman l'étranger, el extranjero. Y si es pobre, le llaman meteco. Meteco es el nombre que los griegos nombraban a los esclavos que tomaban prisioneros en las guerras, ¿no? Entonces, a él lo llaman meteca. Cuando él va a España, descubre otro nombre que lo llaman sudaca. Y cuando él va llegando en barco, es época, hasta la segunda mitad del siglo XX, hasta el mediado del siglo XX, todavía se iba y se volvía a Europa en barco. Entonces, el barco, antes de llegar a Valparaíso, hace una parada en el puerto del Callao, ahí en Lima. Entonces, cuando están por bajar, se cruzan con una persona que era del servicio diplomático chileno. Él iba ya con su hija y le dice este hombre a la niña, niña, no debe bajarte porque acá de cada 10, 9 son indios. Entonces Rojas Mix, en ese anecdotario, le dice, ella también es mitad india. Obviamente no hubo nunca más una palabra. ¿Por qué es importante esto? Y vayamos a los procesos de migraciones. Una cosa es esto albertiano de Juan Bautista Alberti, que gobernar es poblar, pero no es poblar con cualquiera, es necesario que vengan europeos para trasplantar pedazos vivos de Europa, es decir, reproducir Europa en un territorio ajeno, sin respetar las identidades, las lenguas, las producciones. Y ahí está uno de estos principios
que en la historia van a ser importantes. Llevado al plano económico, es si protegemos o si libre cambiamos. Es decir, si desarrollamos procesos productivos, pero para eso es necesario educar. Y ahora vuelvo a Sarmiento. La ley 1420 es la que permite todo este desarrollo universitario que nosotros estamos cursando y viviendo. Es decir, la ley 1420, la Ley General de Educación, por lo tanto, el Estado obliga a todos los ciudadanos hasta ese momento y según esa ley a obligatoriamente aprender a leer y escribir. Hasta ese momento lo obligatorio era la primaria. Más tarde, en los 2000, recién va a ser la secundaria. Pero ¿qué ocurre? Que a partir de esa ley se empieza a conformar el Estado, es decir, el Estado necesitaba de escribientes, necesitaba de agentes del Estado que sepan leer y escribir. Es decir, que esto es central en el desarrollo y marca una diferencia con los países de la región. Esta ley, obviamente, fue muy criticada por quienes proponían otra ley. Incluso, fíjense que nosotros tenemos un día del maestro y un día del profesor. Un día del maestro y un día del profesor. ¿Por qué? Porque en la discusión en el Parlamento también se le llama ley Cané porque Cané es el que defiende la ley contra la oposición de José Manuel Estrada, que estaba completamente en contra, porque José Manuel de Estrada era miembro de la comunidad católica que tenía a su cargo las iglesias. Entonces todavía queda. Por ejemplo, las escuelas privadas tienen un día del profesor y las escuelas públicas tienen un día del maestro que se recuerda el día de la muerte de Sarmiento. Todo este anecdotario sirve para ver las tensiones en la construcción del Estado-Nación. Esta ley es la ley 1420, la Ley General de Educación, es la que permite el acceso a una educación primaria, luego a una secundaria y finalmente a la universitaria. Esto es lo que genera diferencias en la ciencia, en el desarrollo, y por lo cuales ustedes están ahí sentados. Ahora bien, volvamos a los sistemas de oposición. Esto, libre cambio versus protección, es decir, el rosismo versus los unitarios. Ahí tienen ustedes el primer esquema. Pero resulta que Rosas, que quería proteger a los productores, a los hacendados, a los artesanos, empieza a enfrentarse con los sectores porteños asociados al puerto y asociados al contrabando y al negocio de la importación y exportación en donde estaba su ganancia. Entonces ese espacio, esa aldea, comienza a crecer de espaldas a la nación. Fíjense que yo les pregunto, a ver, ¿quién es de la provincia de Córdoba? Uno que me diga. Hago una pregunta. Uno. Escriban. O abran micrófonos. Para mí, ¿en qué preguntó? No sé, la ayudo, decime.
¿Quién es de un pueblo o de una ciudad? Les voy a dar una pista. Fíjense la palabra. Del interior. Cuestión. Soy del si éramos del corazón de la nación. Y ahí está otro factor psicológico que va condicionando esto. ¿Se dan cuenta cómo nosotros a la barbarie federal, como lo llamaban los adversarios, desaparece en 1852, después de la batalla de Caseros. Ahora, la pregunta es que va, ¿desaparecen las fuerzas federales o entran en otro proceso de hibernación? Fíjense esto, 1880, 84, cuando se negocia, poco antes, cuando gana las elecciones Roca era tucumano, había sido ministro del gobierno, ministro de guerra del gobierno de Avellaneda, se propone para presidente a enfrentar a la potencia porteña, que era el mitrismo. A Roca, vamos a entrar en los chismes, le decían de apodo el zorro. ¿Y qué hizo Roca? Dice, para ganar las elecciones tengo que recuperar las fuerzas federales. ¿Y dónde están las fuerzas federales? Bueno, surgido un nuevo espacio, un nuevo partido, que es la Unión Cívica. Muy bien. La Unión Cívica todavía no es radical. Que después del 90, de la crisis económica de 1890, se va a radicalizar. Entonces ya andaban
el creador del radicalismo, Leandro Alem, junto con su sobrino Hipólito Yrigoyen. Ahora bien, Alem, ¿de quién era hijo? ¿O quién? El, las fuerzas federales, ¿no? Entonces, Alem joven vio la cabeza de su padre, que lo habían decapitado, puesta en una lanza y exhibida a modo de escarnio en la plaza pública. Si ustedes se fijan bien, la Unión Cívica Radical tiene dos colores, el rojo y el blanco. El rojo es de la divisa Punzó, de las fuerzas federales, y el blanco de los autonomistas de Alsina. Es decir, que han reaparecido esas fuerzas federales que habían sido ocultadas después de la batalla de Caseros. Y el radicalismo va a generar dos leyes, una pre y la otra post. Como condición, el radicalismo era el gran movimiento político nacional a inicios del siglo XX, fines del siglo XIX, inicio del siglo XX, que le impone a Roque Sáenz Peña una ley general de sufragio obligatorio y universal. No va a ser universal hasta 1949. Es decir, que vote la mujer. Entonces, esa ley le permite ganar a Hipólito Yrigoyen y asumir la presidencia en 1916. Ahora bien, las fuerzas que se le oponen a Yrigoyen son las mismas fuerzas que se habían opuesto a Rosas. Es decir, que el radicalismo inicia con una ley democrática de sufragio, pero básicamente es criticado por una ley que declara obligatorio la jornada laboral de 8 horas y desarrolla dos industrias básicas para la industrialización. La energía a través del petróleo y la industria siderúrgica o el acero a partir de la obra del general Savio. General Mosconi, petróleo, el general Savio. Ahora bien, es decir que entre sus políticas estaba la industrialización. Esto es lo que va a marcar, quiero que se entienda bien este cruce en los sistemas de ideas y los diseños políticos. Nosotros venimos, y cómo la educación va a ir acompañando esos procesos. Les dije al principio de clase, cuando les recordaba el aniversario de la Universidad Tecnológica, que es una universidad asociada estrechamente al trabajo desde sus orígenes. El trabajo significa el desarrollo de una industria. Yrigoyen cae en 1930, es largo de decir, se inicia la década infame, simplemente una referencia. Fíjense, década infame es el nombre que le da a la década del 30 al 40, 43 diría, un periodista tucumano, José Luis Torres. ¿Por qué? Porque es la época de los negociados, la época de la entrega, la época de creación del Banco Central. Y vuelvo a la primera parte de la clase.
todo esto hegemonizado por el poder británico. La discusión en el Senado de la Nación por la creación del Banco Central duró toda una noche, que era el tiempo que se tomaron los traductores para traducir la carta de intención que Inglaterra o Gran Bretaña le había mandado al gobierno. Es decir, Inglaterra se aseguraba una cantidad de sillones, de votos en las decisiones del Banco Central, que las industrias eran inglesas, básicamente los frigoríficos, que las centrales energéticas, las usinas, eran británicas, que no tenía que los trenes eran británicos, que los sistemas de transporte, llámense troles, llámense subte, las primeras líneas de subte eran británicas, etc. Es decir, que tenía concentrado el poder. Es una pobreza creciente y había vuelto el fraude patriótico, que justamente vino a corregir la ley del sufragio universal, secreto y obligatorio. Entonces, como respuesta a esto, en la década del 40 irrumpe el peronismo, que va a acelerar un proceso de reindustrialización. Primero empecemos por la creación de esta universidad, que recién va a tener su carta natal, digamos, en 1959, pero que ya es durante el gobierno de otro radical, Frondizi, que le da fecha de nacimiento, pero que ya funcionaba. Fíjense, en este esquema, quiero cerrar con esta idea, como en la Nación, hasta el día de hoy, siempre hay dos posiciones en tensión continua que nunca logran resolverse. Yo antes pensaba que esto era nuestro, propio de los argentinos, pero digo, y con esta idea quiero cerrar, que es un problema global. ¿Se entiende esto que les voy contando? ¿Se entiende esto de la clase, jóvenes? Gracias, Iván. Bueno, gracias. Espero ser claro porque no es fácil esto. Les decía que yo pensaba que era un problema argentino, desde los unitarios y federales hasta nuestros días, hasta hoy, hasta ayer, hasta mañana, etc. Si ustedes recogen testimonios que pasa, es un país que carece de libertad, que es la tiranía, etcétera, que es lo mismo que ya le denunciaban a Rosas, y después a sucesivos gobiernos, al radicalismo, al peronismo, en realidad. Pensaba que esto era nuestro. Me pongo a revisar algunas cuestiones para esta clase. En 1780 y algo, termina la Guerra Civil Norteamericana, entre la batalla de Saratoga, entre el norte y el sur. Fíjense, en los Estados Unidos, el norte, es decir, los yanquis, versus el sur, los confederados. ¿Cuál es el conflicto? Los yanquis, o los norteños, tenían una visión más industrialista. Y el sur tenía una visión más primaria de la economía basada en la agricultura, básicamente en el trabajo de esclavo. Es decir, tenía grandes ganancias y esto no viene. En esa guerra termina con el triunfo del norte y los confederados
de ahí viene la palabra gringo, que es una palabra mexicana, huyen a México, ¿no? Ahí hay un... ¿Y usted de dónde es? Le decían los mexicanos. ¿Y qué bandera tienen? Y los norteamericanos, los confederados, que habían los actuales estados de California, de Luisiana, de la Phoenix, de California, huyen a México porque hay que pasar un río, nada más. Entonces les decía, ¿cuál es su bandera? Green Gold, decía. Entonces, Green Gold, es decir, la bandera verde de los confederados. Entonces de ahí viene la palabra gringo. Vamos los verdes, vamos los que defendemos la bandera confederada. Entonces, y aún en la actualidad hay una tensión entre el norte y el sur. Digamos, el nuestro no, también lo hay allá. Fíjense con grados educativos muy diferentes. El sur poco formado, perdón, los centros, centro-este, centro-oeste, etcétera, son estados más agricultores, más primarizados, mientras los grandes desarrollos universitarios están sobre las costas. Harvard, Nueva York, California, etcétera. Por lo tanto, tienen otra visión, que también hay una grieta. Pensemos en otra cuestión. Pensemos en la vieja Italia. Hay una tensión importante entre el norte y el sur. Los italianos del norte, piemontese, friuliano, florentino, romano, entonces todo eso miran al sur con desdén, porque es pobre, atrasado, etcétera, y dicen Italia finito a Roma. Italia termina en Roma, y el sur no, es parte del África. Es decir, e incluso en Alemania, por ejemplo, la parte esta del sur también que da Austria, tampoco se sienten alemanes, se sienten bávaros. Es decir, que hay una grieta creciente en esto. Pero quiero terminar esta clase con una cita que ustedes lo van a tener, esta crisis a esto. Como este siglo nos ha enseñado que los seres humanos pueden vivir bajo las condiciones más brutales y teóricamente intolerables, no es fácil calibrar el alcance del retorno que lamentablemente se está produciendo a ritmo acelerado hacia nuestros antepasados del siglo, que nuestros antepasados del siglo XX habrían calificado como niveles de barbarie. En el siglo XX, las guerras se han librado cada vez más contra la economía y la infraestructura del Estado de nuestra población civil. Esto lo dice un historiador que yo siempre recomiendo, que es Eric Hobsbawm, que murió no hace mucho, tenía más de 102, 103 años, y que es brillante. No es que lo decimos nosotros. Es decir, que esta división en el mundo es persistente, ¿no? Este es un libro de 1998, a finales del siglo XX, es decir, que un libro de 20 años. Es importante que vean. Agréguenle a la lectura, y yo en la próxima clase ya les voy a pasar las consignas, agréguenle, lean bien. Diana, revisen, que es una visión general de esto, revisen el articulito este de Manuel Rojas Mix, capitulito ese anecdotario,
en el mundo contemporáneo. Estamos jóvenes que yo se los reenvié. Nos vemos la semana que viene. Tomen este tiempo de lectura. ¿Fui claro? ¿Preguntas? Relean. Tayana. Lean el articulito ese de Rojas Mix. ¿Quieren que se los anote? Que lo tienen ahí, que yo se los envié. Y ahora le agregan Crisis en el mundo contemporáneo de Elena Gamondes. Sí, profe, ¿qué dice? ¿Que chatear? ¿Quiere que se los escriba? Iván, salió para vos multiplicarlo las lecturas. Bueno, ¿algo más? Iván, ¿estás? Ahí Iván Layuz. En vez de mandárselo a todos, se lo mandé al Iván, que él se lo multiplique. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? Bueno, ¿salimos? Nos vemos de acá una semana. Por favor, lean así entendemos más y cuidados. Chao.